vamos a hablar de la situación de los venezolanos que siguen entrando a nuestro país. Ayer, el presidente Iván Duque hizo pronunciamientos en el sentido de que, si bien tenemos un sentido de fraternidad, de que Colombia acoge a los miles de inmigrantes que siguen entrando desde Venezuela, pues también hay un sentimiento de corresponsabilidad y que cualquiera de estos venezolanos que infrinjan con la ley pues será deportado inmediatamente. Y a esto se suma que poco a poco tenemos una nueva reactivación económica en medio de esta crisis por la pandemia. Sin embargo, muchos venezolanos continúan entrando. Vamos a saludar al doctor Lucas Gómez, él es gerente de frontera. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos en Redman Noticias. No, muy buenos días para todos, muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Bueno, queremos saber cuál es la situación de estos migrantes venezolanos que están entrando a nuestro país. ¿Cuál es la situación hoy en día en frontera y cuántos venezolanos están ingresando a Colombia? Lo primero que tenemos que decir es que la frontera está cerrada, se mantiene cerrada y pues estamos trabajando coordinadamente con la Fuerza Pública, con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional para reforzar todo el tema de los controles en la frontera para de esos eventuales pasos ilegales. Lo que sí tenemos también es evidentemente una presencia de migrantes en la frontera, particularmente en la del norte de Santander, en donde hemos visto en los últimos días aumentar el número de caminantes que están concentrándose en diferentes sitios, particularmente en la ciudad de Pamplona. Ahí tenemos una situación en donde estamos trabajando de manera coordinada con los entes territoriales, la gobernación, las alcaldías y con cooperación internacional para atenderlos. Doctor Gómez, se había dado una fecha para abrir la frontera nuevamente, que es el 1 de noviembre. ¿Esa fecha se va a mantener sí o sí, o dependiendo del comportamiento del virus en nuestro país, podría modificarse? Permítame ser muy claro con eso. El decreto establece el cierre de frontera hasta el 31 de octubre. Eso no quiere decir que el 1 de noviembre se vaya a abrir la frontera. Tú mismo lo señalas, tenemos que ser muy responsables porque vivimos un momento excepcional. Estamos en una coyuntura en donde lo más importante es la salud de los colombianos, la salud de los migrantes. Estamos trabajando de manera conjunta con Migración Colombia, con Cancillería, con el Ministerio de Salud, para que en el momento en que se haga esa reapertura de frontera sea de manera responsable. Estamos trabajando y estamos pendientes de darles alguna noticia. Doctor Gómez, si bien las fronteras están cerradas, sí hay preocupación por estos pasos a través de las trochas que están permitiendo que muchos venezolanos puedan ingresar a nuestro país. ¿Qué operativos específicamente hay en esas trochas? Desde esta semana, y como usted mismo lo dijo, las declaraciones del presidente muy contundentes, estamos reforzando el control en los pasos ilegales. Y reforzando el control de los pasos ilegales quiere decir que cero tolerancia contra las estructuras criminales. Estamos trabajando de la mano de la Policía Nacional y del Ejército para controlar esos pasos ilegales que ya son identificados y sobre todo para proteger tanto a los colombianos como a los migrantes que están siendo las primeras víctimas de estas estructuras criminales. Doctor Gómez, sé que lo que le voy a preguntar no nos corresponde a nosotros, pero sí me gustaría que nos contara qué sabemos desde el lado colombiano, porque se vienen presentando unas denuncias pues bastante serias acerca de esos migrantes que usted ya nos decía se están quedando concentrados en la zona de frontera, pues porque la frontera está cerrada, pero tienen la intención ya de pasar nuevamente a Colombia, y las denuncias tienen que ver con vejámenes, con humillaciones, con malos tratos que se estarían dando por parte de las autoridades venezolanas hacia esos venezolanos que quieren pasar hacia territorio colombiano. ¿Eso es cierto? Mire, el drama que viven los migrantes es muy grande. Es decir, ellos están del otro lado de la frontera, en donde las condiciones de vida son difíciles, en donde la manera como, digamos, ellos están buscando llegar a nuestro territorio lo están poniendo cada vez más difíciles. Yo mal haría entrar en los detalles de lo que está pasando del otro lado de la frontera, no tengo claridad al respecto, por lo mismo que implica tener un régimen como el que está del otro lado de la frontera, pero lo que sí sabemos es que cuando llegan al territorio nacional, como lo repitió el presidente de la República ayer, toda la solidaridad para nuestros hermanos y hermanas venezolanas que llegan a nuestro territorio, pero también toda la mano dura para aquellos que llegan a delinquir y a cometer crímenes en nuestro territorio. Doctor Gómez, a pesar de los controles de los cuales usted nos ha hablado, a pesar de que la frontera está cerrada, ¿tenemos un estimado de cuántos venezolanos están ingresando en estos momentos, en esta nueva etapa de reactivación de nuestro país, a Colombia? Mire, lo que hemos visto en las últimas semanas, los últimos 10, 15 días, es que ha habido un aumento de estas personas que están ingresando al país. El último conteo que tenemos con
nuestros socios territoriales, con la gobernación y con nuestros socios de cooperación internacional, es que alrededor de 500 personas están ingresando al territorio nacional por día. Entonces estamos trabajando para brindarles toda la asistencia humanitaria y para acompañarlos en este proceso. Doctor Gómez, pero a ver, hay algo que no entiendo. Esas 500 personas que están ingresando por día, ¿cómo están ingresando si la frontera está cerrada? No, pues justamente estábamos hablando ahorita de que uno de los grandes problemas que tiene esta frontera y esta situación son los pasos irregulares. Por eso toda la contundencia para evitar que esto ocurra. Pero tenemos que también tener una dimensión de lo que estamos hablando. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera que el gobierno nacional está trabajando de manera conjunta con la fuerza pública para protegernos, para proteger esta frontera y sobre todo para ejercer un control territorial en esos pasos que son ilegales. Doctor Gómez, que en estos momentos, en estos más de 2.000 kilómetros de frontera y con esa cifra que usted nos da, 500 venezolanos que estarían ingresando al día, no es tan factible, tan posible ejercer el control para que esa cifra pues baje. No, y sí está pasando. Mire que el anuncio que hizo el miércoles pasado, tanto el general de la policía como el general del ejército en la frontera ya está dando resultados. Está dando resultados porque estamos enviando un mensaje contundente a los migrantes que están del otro lado de la frontera, reiterándoles que la frontera está cerrada, que no hay una posibilidad en este momento de pasar, y sobre todo a las estructuras criminales. A las estructuras criminales les estamos diciendo que vamos a controlarlos y sobre todo vamos con toda la contundencia del Estado y la contundencia de la ley para proteger nuestras fronteras. Y con estos 500 venezolanos que están ingresando aproximadamente por día, ¿qué está pasando una vez los detectan en territorio colombiano? Es decir, ¿se están haciendo los controles para saber que son personas que ingresaron sanas a Colombia y que no son posibles portadores del virus? ¿Y por qué entonces, si se detecta que ingresaron por pasos ilegales, pues no los devuelven hacia Venezuela? Mire, es una pregunta muy válida y que obviamente tiene todo que ver con la preocupación que tenemos nosotros de la apertura de la frontera. Tenemos que hacer una atención a esos migrantes que están llegando, identificarlos, ayudarlos y sobre todo ejercer un control de salud, que es muy importante para nosotros y para todos, digamos, los habitantes del país, pero también sobre todo para los migrantes. ¿Cuál es la segunda parte de tu pregunta? ¿Por qué no los devolvemos? Quiero que tengamos muy claro. Uno, la frontera está cerrada. Del otro lado de la frontera, las condiciones con las cuales reciben a los venezolanos que inclusive hicieron el flujo para retornar, es que ellos reciben solamente 200 venezolanos al día. Eso lo hace su Estado. El Estado venezolano es quien puso esas condiciones. Nosotros, si quisiéramos devolverlos al otro lado de la frontera, no estaríamos en condiciones de hacerlo porque el otro lado está cerrado. Doctor Gómez, ¿tienen ustedes detectados hacia qué lugares del país estarían ingresando estos venezolanos, 500 venezolanos por día? No, la verdad, digamos que siguiendo las lógicas migratorias históricas, pues obviamente hay unas ciudades principales en donde se han concentrado los venezolanos, obviamente Cúcuta, la frontera, en las ciudades de frontera, pero también hay un tránsito hacia Bogotá, un tránsito hacia diferentes ciudades. De alguna manera estamos revisando el tema y sobre todo acompañando para que esto sea de la manera más controlada posible. Doctor Gómez, volviendo sobre esas declaraciones del presidente Iván Duque en las últimas horas en las que señaló pues que toda la fraternidad para el pueblo venezolano, pero que también una mano dura para aquellos que incurrieran en actos criminales y que se deportarían, aquellos que se vean inmersos en este tipo de acciones, ¿cuál ha sido como el mayor obstáculo que ha tenido la justicia colombiana para poder actuar sobre esos criminales en nuestro país? Porque siempre se habla de deportarlos y entonces uno dice, ¿por qué no los judicializan en Colombia? Porque queda abierta esa posibilidad a que se deporten y se devuelvan por pasos fronterizos ilegales a seguir delinquiendo en nuestro país. Mire, eso es muy importante y yo creo que retomar las palabras del presidente es esencial. Aquí tenemos una política de puertas abiertas. Creo que Colombia le está enviando un mensaje al mundo en donde a nuestros hermanos y hermanas venezolanas entendemos la situación que está del otro lado de la frontera, pero también la contundencia de la ley, la contundencia de las acciones por parte del gobierno de aquellos que vengan a nuestro territorio a delinquir, a participar en acciones criminales, van a ser devueltos a la frontera. La deportación es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para luchar contra esto y sobre todo para enviar un mensaje. Aquí queremos a los buenos, los malos vamos a aplicarles toda la contundencia de la ley. Pues es el gerente de Frontera, el doctor Lucas Gómez, a quien le agradecemos acompañarnos aquí en Red Más Noticias. Doctor Gómez, un feliz día para usted.
Feliz día para todos, un abrazo muy especial y por favor cuídense mucho.